quiero compartir con ustedes un tema de actualidad. Honduras está viviendo una crisis terrible de corrupción. Y yo no sé cuántos, a lo mejor en la iglesia hay algunos que van a la marcha de las antorchas y otros van a la marcha que apoya al gobierno. Pero no podemos negar que vivimos una corrupción generalizada. Ustedes saben lo que ha pasado con la FIFA y el fútbol, ¿verdad? Qué corrupción terrible se ha destapado. Y en Chile, que era un país modelo, también se ha destapado la corrupción y tuvo que renunciar todo el gabinete de la presidenta Bachelet, incluyendo a su hijo que estaba inmiscuido en actos de corrupción. Muy bien, como el tema de moda de la corrupción, y muchos se preguntan cuál debe ser la posición de la iglesia frente a la corrupción, hoy vamos a tener un breve estudio sobre la corrupción y la Biblia. La corrupción y la Biblia. Luego viene la palabra corrupción. Bueno, la palabra corrupción viene de corrupto, algo que se pudre, que apesta, que muere. Y ahí viene la palabra corrupción, podredumbre. Cuando dice, este cuerpo está corrupto, está podrido. Eso significa la palabra corrupción, podrido. Pero hoy en día la palabra corrupción tiene otros matices. Por ejemplo, ¿qué es corrupción? Es ser deshonesto. Es lo contrario de ser honesto. Corrupción es no tener integridad. Encontrar un hombre íntegro en Honduras cuesta trabajo. Corrupción es maldad. Corrupción es pecado. Y ocurre cuando explotamos a un jornalero y no le pagamos el salario justo, quedándonos con más beneficios. Corrupción es cuando hacemos coima. Coima significa hacer favores para recibir beneficios. Eso es coima. Corrupción es chantajear. Cuando yo chantajeo a una persona, el chantaje es, bueno, si no me da esto, te voy a ocurrir esto, o te va a pasar esto. Corrupción es extorsión, amenaza para sacarte algo, intimidarte. Corrupción es robar, tomar lo que no es tuyo. Corrupción es engañar. Corrupción es sobornar. El soborno es cuando tú pagas para que te exijan de un delito. Corrupción es cuando compramos lo que no es justo. O sea, cuando compramos lo injusto o apoyamos lo injusto. Corrupción es mentir. Corrupción es codiciar y ambicionar y buscar por todos los medios tener de forma incorrecta. Y corrupción es darle la espalda al necesitado. Es aceptar. Si ustedes leen Deuteronomio 16:19, la Biblia habla claramente de una forma de corrupción muy común en Honduras, se llama soborno. Dice Deuteronomio 16:19, no fuerza el derecho, no hagas aceptación de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. También nos habla de aquellos que usando la corrupción se enriquecen. Y en Jeremías 5:28 habla de aquellos que tomando la corrupción para vivir bien y enriquecerse, le dan la espalda al necesitado. Dice, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron las causas de los huérfanos. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Es una condena radical a la corrupción que genera miseria y pobreza. Levítico 19:13 nos manda a evitar
todo tipo de explotación, de corrupción, que afecte el bienestar de los demás. Dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Pero esas son las palabras del Señor. Proverbios 28, 16, el príncipe falto de entendimiento multiplica la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Y vamos con Lucas 3:14. Le preguntaron a Jesús, un soldado diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Jesús les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ya ven todas las enseñanzas respecto a la corrupción, pero vamos a ser un poco más explícitos y ver dónde nace la corrupción. ¿Dónde aparece el primer corrupto? Cuando aparece el pecado. La naturaleza humana es dañada con la caída. ¿Sí? Así que la corrupción está ligada al egoísmo. El egoísmo produce el pecado. El pecado lleva a la descomposición de nuestra vida espiritual y por lo tanto estamos corrompidos por el pecado. Caín y Abel fue el primer hecho criminal producto de una corrupción nacida de la envidia. A todo lo largo de la Biblia vemos cantidad de hechos de corrupción. Y el texto clave que yo voy a usar hoy, casualmente habla de estas dos cosas que tenemos en Honduras, de corrupción y violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11. Y ese sí lo vamos a buscar. Génesis 6, 11. Díganme lo que encontraron. Dice, y se corrompió la tierra delante de los de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La época de Noé padeció de una corrupción que generó violencia y acarreó juicio. El diluvio. Después vemos a través de toda la Biblia cómo los faraones en Egipto esclavizaron a los hebreos y corrompieron todo el sistema, matando a los primogénitos. Y como causa de la corrupción de Egipto, Dios mandó las plagas. Y por causa de la corrupción de Egipcio, Dios mandó a Moisés y lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Pero en el transcurso de este viaje, el pueblo otra vez se corrompió. Y no más que Moisés estaba hablando con Dios en la montaña para recibir los 10 mandamientos, el pueblo abajo construyó un becerro de oro y se corrompió bailando y danzando. En toda la corrupción a través de la Biblia. Todo el viaje de Moisés, los 40 años, sufrió el efecto de una corrupción que generó murmuración e incluso acarreó juicios de Dios en varias ocasiones, cuando se tragó vivo a Coré y cuando tuvo que levantar la serpiente para liberar a los que murmuraban y se oponían a Moisés. Después viene el gobierno de los jueces y el pueblo se corrompió y quería ser como los demás pueblos y le pidieron a Samuel un rey y vinieron los reyes y todos los reyes de Israel se corrompieron. No hubo un rey de Israel que no fuera corrupto. El mejor de los reyes fue David y también se corrompió, porque mandó a matar a un capitán. No lo mandó a matar directamente lo mandó a pelear a frente para que lo mataran, para quedarse con su mujer. Se corrompió. Y Salomón también se corrompió. Y todos los reyes de Israel se corrompieron y como consecuencia de la corrupción, ¿qué vino? El cautiverio. Aparecieron los profetas
¿Para qué aparecieron los profetas? ¿Para hacer manifestación de antorcha? ¿O para defender al gobernante de turno? No, los profetas vinieron para señalar el pecado del pueblo que se había apartado de Dios. Se siempre tiene la Biblia de actos de corrupción y de juicios y de advertencias, hasta que llegamos a la iglesia primitiva. Hay un libro que yo traje algunos para vender, se llama "Puede la iglesia moderna vivir el cristianismo primitivo?". Analiza cómo era la iglesia antigua y cómo es la iglesia de ahora. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Y cómo era el sistema que rodeaba la iglesia primitiva. Podemos decir que nuestro sistema actual en Honduras es menos corrupto que el sistema que había en la iglesia del libro de los Hechos. El que me diga que no es porque no ha leído los Hechos. La iglesia primitiva vivió una época más corrupta que la que tenemos hoy con todos los males que hay en Honduras. Primero, había un imperio que los dominaba, romano. Segundo, explotaban a los judíos con impuestos altísimos. Tercero, contrataban judíos para que le cobraran impuestos a su propia gente, abusando. Y Cristo, cuando empezó su ministerio, no llamó a hombres honestos porque no había, todos eran corruptos. Y algunos tremendamente corruptos, como Mateo, por ejemplo, que le cobraba impuestos a los romanos y era repudiado. Y después llamó a Judas Iscariote, que solo pensaba en el interés. Y Jesús buscó a los corruptos. No hizo una manifestación contra la corrupción, iba a comer con los corruptos. Pero cuando comía con ellos le dejaba una impresión tan tremenda que se arrepentían, como por ejemplo el caso de Zaqueo, que nos lo cuentan mucho cuando somos niños de pelo fiscal, que se trepó en un árbol para ver a Jesús y era un hombre rico que se había enriquecido, corrompiendo y explotando a la gente de su pueblo. Y cuando Jesús fue a comer a casa de Zaqueo, la gente murmuraba cómo podía comer con los pecadores. Y no le encendió una antorcha, ni hizo una pancarta, ni pegó gritos, solamente Jesús se sentó y su presencia impactó a Zaqueo y confesó su poca vergüenza, reconoció su corrupción y estuvo dispuesto a devolverlo todo sin que estuviera en los tribunales y sin que nadie lo separara. ¿Y cómo fue la iglesia de los Hechos? La iglesia de los Hechos. Jesús habló de la corrupción, inclusive hay una parábola, creo que es la parábola del mayordomo infiel en el capítulo 6, del 1 al 8, que era administrador de los bienes de su amo, y como el amo se fue de viaje, usó los bienes de su amo para hacer el favor a la gente, para hacer chantaje. Le prestaba a la gente con intereses para que le devolviera, que quedara de los intereses y le devolvía al amo su dinero. Pero resulta que el amo llegó antes de tiempo. Y como sabía que era muy brillante de tiempo, se apuró en recuperar algo de lo que había dado que no era suyo. Corrupción. Claro, Jesucristo lo alaba. No lo alaba por lo corrupto que era, sino por lo inteligente. Como todos los corruptos en Honduras son muy inteligentes. Y lo alabó porque usó la sagacidad. ¿Cómo usó la sagacidad? Muy sencillo. Hey, si tú me debes 50, bueno, págame 30 y te quedas con los 20. Y se asistía el favor de las personas. Y cuando vino el amo, no le devolvió todo, le devolvió una parte de lo que había derrochado. Y como sabía que el amo lo iba a despedir, se ganó el favor de la gente para que le ayudara después. Por eso fue sagaz. Eso define muy bien el papel de la iglesia en medio de un mundo corrupto. Y yo no me explico cómo hay pastores que predican a favor de uno o de otro lado. Yo no predico a favor de uno ni de otro. Porque lo voy a explicar después quiénes son los corruptos y van a quedarse escritos. Jesucristo describe su iglesia comparándola con dos reinos. Hay dos reinos. Uno es el reino de Jesucristo, del cual él mismo habló en Juan 18:36.
Mi reino no es de este mundo. Punto. Toda la Biblia y todos los evangelios tienen la palabra el reino de los cielos se ha acercado, buscar el reino de Dios, primeramente el reino de Dios, el reino de los cielos semejante. Esa palabra reino aparece por toda la Biblia como parte fundamental del evangelio de Jesucristo. Y cuando le pregunta a Pilato de dónde era rey, él dijo que era rey, pero su reino no era de este mundo. Por lo tanto, la iglesia no vino a reinar en la tierra, ni a politiquetear en la tierra. Vino a proclamar un reino dentro de otro reino. Y ahí viene el segundo reino, el reino de Satanás. Juan 14:30. Y no se lo voy a leer porque si leo toda la cita, olvídense, ustedes no buscan nada. Juan 14:30. Efesios 2:22 y Mateo 4 del 8 al 9. Estas citas revelan que este mundo está gobernado por el príncipe de este siglo, que es Satanás. Entonces, claro, cuando veo manifestaciones por ahí a favor de uno y de otro, me pregunto, bueno, ¿y cuál es el papel de la iglesia? Si este reino de afuera está corrupto, pero nosotros pertenecemos a otro reino diferente al reino de afuera. Si leemos el libro de los Hechos, ustedes van a descubrir que en muchas partes metieron presos a los apóstoles injustamente. Por ejemplo, a Pedro lo metieron preso. ¿Y qué hizo la iglesia cuando metieron a Pedro preso por predicar? ¿Una manifestación con pancarta? No. ¿Una manifestación de antorcha? No. ¿Una huelga de hambre? No. ¿Qué hizo la iglesia? Orar. Orar. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor libertó a Pedro. Lo mismo le pasó a Pablo. Los principios de la iglesia están muy definidos. La iglesia es un reino diferente al reino de afuera. Por lo tanto, nos regimos por otra serie de valores enseñados en la Biblia. Y dentro de esos valores establecidos dentro del reino de Dios, son diferentes al reino corrupto del sistema. Está Efesios 4:28. ¿Qué dice Efesios 4:28? El que hurtaba, no hurte más. O sea, el que robe, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Principio del reino: no robes, sino que trabaja. Principio del príncipe de este siglo: roba y no trabajes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 10, encontramos un caso de soborno o coima o corrupción. Vino un mago, un engañador, a pedirle a Pablo que le vendiera la unción, el poder que tenía. Y te dijo Pablo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda la justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Miren cómo le habló Pablo a un corrupto que trató de sobornarlo o chantajearlo. Le llamó hijo del diablo. Es que todo el que usa el chantaje, la extorsión, el engaño, la corrupción es un hijo de Satanás. No lo digo yo, dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 y 11. ¿Cuánta gente rara que hay por ahí que vive a costilla de engañar a los demás?
Engañan por todos lados, engañan y son corruptos. Y viven bien a base del engaño. Y no quieren trabajar. Hermanitos que con el cuento de que son hermanitos se te pegan a la hora de comer y no hacen nada. Este problema no tenía la iglesia primitiva, había muchos pícaros, corruptos que se metían en la iglesia. La iglesia no luchó contra la corrupción de afuera, la iglesia luchó contra la corrupción de adentro. Y por eso Pablo le escribe aquí a la iglesia, porque habían algunos hermanitos dentro que eran corruptos y descarados. Si el texto te cae y te ofende, yo no tengo una culpa. Si no, culpa a Pablo que lo dijo. Dice 2 de Tesalonicenses 3, 10, 11. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. La iglesia confrontó la lucha contra la corrupción de adentro, más que con la corrupción de afuera. Es cierto que el mundo está corrupto. Si hay que estar en un lugar que no haya corrupción, dígamelo para mudarlo. ¿No? Toda la vida ha habido corrupción desde la caída del hombre, que el corazón del hombre se corrompió. A partir de ahí nació la corrupción. Ahora bien, que afuera haya corrupción y que los políticos se despellejen unos a otros, a mí no me extraña. Ahí están los mismos corruptos combatiendo a los corruptos. Corrupto contra corrupto produce más corruptos. Pero ¿cuál es la posición de la iglesia? ¿Cuál es la peor corrupción que puede haber? No es la que tiene el mundo, no es la de la FIFA, es la corrupción dentro de la iglesia. Esa es la más fea. Jesucristo no atacó la corrupción del sistema romano. Jesucristo no combatió los impuestos de Roma, al contrario, ordenó a sus discípulos para pagar los impuestos, aunque eran injustos. Jesucristo sufrió la crueldad de la injusticia, de la corrupción romana en el juicio, pero nunca condenó eso. Pero si usted lee Mateo capítulo 23, del versículo 13 al 35, Jesucristo puso verde a todos los religiosos de su época que se habían corrompido. Y hacia ahí sí enfocó Jesús el ataque a la corrupción de los religiosos, que eran los fariseos y los sacerdotes. Y no voy a leer todo el capítulo porque es muy largo, del 13 al 35. Vean ustedes pues, que ahí les llama a los religiosos de su época hipócritas, víboras, de pulpo blanqueado. Les acusan de todo. Y no le está hablando a los pecadores de la calle, no está hablando a los políticos de Roma, le está hablando a los que son religiosos de la época dentro del reino judío. Y yo como pastor no me interesa la corrupción de afuera, siempre la vi y siempre la habrá, y nadie la va a detener. Pueden hacer todas las marchas de entonces de las que quieran, pero la corrupción no se puede detener, porque está ligado al pecado, y mientras el hombre no se arrepienta y se rinda a Jesucristo, no se va a liberar del flagelo de la corrupción. Pero dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Disputadencia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Así que hablo de los hombres corruptos, y no te refiero a los corruptos de afuera, sino a los corruptos de entendimiento que están dentro de la iglesia y los que se acercan a nosotros y no viven la piedad, porque toman el evangelio como fuente de ganancia. A estos, apártate, huye, evítalos. ¿No toca a nosotros juzgar a los corruptos de afuera? ¿Le toca a la iglesia señalar a los corruptos del sistema dominante?
esta cita sí la vamos a buscar. ¿Hasta dónde podemos juzgar a los que están afuera? Y hasta dónde podemos juzgar a los que están adentro. Cuando hablo de los de afuera, hablo del reino de Satanás. Cuando hablo de los de adentro, hablo del reino de Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos 2 a 5, se nos enseña hasta dónde podemos juzgar, qué podemos juzgar y cómo podemos juzgar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Pues para demostrar lo digo, pues ¿qué? No hay entre vosotros sabios ni aún uno que pueda juzgar entre vosotros, entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Sabe que nosotros no debemos pleitear delante de los hombres de este siglo? A mí no me toca juzgar a los de afuera. A los que están afuera los juzgará Dios. Que juzga a los que están adentro, que tienen que vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces, frente a la corrupción que gobierna el mundo, no Honduras, frente a la corrupción que gobierna el mundo, ¿cuál debe ser nuestra posición y nuestro análisis final? Muy bien, hay que combatir la corrupción interna, cambiar al hombre y dejar que se cumplan las profecías. Ya leímos que Génesis 6, 11, vamos a leer ahora Mateo 24, 37, y entenderemos por qué estamos tan corruptos en la política, en el fútbol, en los negocios. Mateo 24, 37. A ver, uno que tenga voz fuerte ahí que lo lea. A ver, usted. Fíjate, está comparando los últimos días, que son estos, con los días de Noé. ¿Y cómo era los días de Noé? Corrupción y violencia. ¿Quieren ustedes que la iglesia lleva a una marcha para detener la corrupción? ¿Nos llamó el Señor a nosotros a marchar o a predicar contra el pecado? ¿Nos llamó a condenar la corrupción o a llamar al corrupto que se arrepiente y nazca de nuevo? ¿Cómo combatir la corrupción? Creando un hombre nuevo. ¿Cómo creando un hombre nuevo? Naciendo de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Convirtiéndonos en una nueva criatura. ¿Y cómo nos convertimos en una nueva criatura? Tomando el modelo de Cristo, creciendo en Cristo. Ahora bien, si tuviéramos que meter preso a todos los corruptos en Honduras, cabrían los honestos. ¿Sabe dónde? En las islas de la Bahía. En Roatán vivirían todos los honestos y todo el territorio de la península sería la cárcel de todos los corruptos. Si tuviéramos que meter preso a todos los corruptos y sacar del medio a los honestos, podrían vivir en islas de Roatán los honestos y todavía espacio suficiente, porque los demás se quedan en la península. Porque aún en las iglesias hay muchos hermanos corruptos y pastores corruptos. Y voy a hacer una pregunta para que tú te contestes. ¿Quién de ustedes nunca ha defraudado al fisco o ha mentido en su declaración de impuestos? No me conteste, no levante la mano porque te da problema.
¿Quién de ustedes alguna vez no ha falsificado una facturita y le ha añadido algo para su bolsillo? ¿Quién de ustedes no ha pagado una coima para acelerar un trámite, obtener un favor o un compromiso? ¿Quién de ustedes no ha dado un soborno a un policía que lo ha pagado por una infracción? ¿O a un maestro para que no te aplace? ¿O a una autoridad para que pase por algún delito? ¿O disimule una falta? ¿Quién de ustedes nunca ha mentido o engañado o adulterado el precio de un objeto para beneficio propio? ¿Quién de ustedes no ha engañado a un hermano prometiéndole algo que después no cumplió? ¿Ven ustedes que aún en la iglesia estamos corruptos? Y cuando un pastor le dice, hermano, si tú me das tanto, Dios te va a dar eso, está predicando de chantaje, soborno. Ay, hermano, el mundo está patas arriba. Los corruptos estén fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, son los que no han nacido de nuevo. Y no lo podremos cambiar con la fuerza. No lo cambiaremos con marcha y con cárcel y con gritos. Solo lo podremos cambiar cuando tengan una experiencia personal con el Cristo del Calvario. Solo podemos ser honestos e íntegros si nos volvemos a Dios. Y pedirle a Dios integridad. Qué tremenda es la integridad. Dios quiere encontrar gente íntegra. Óigame, mira, trabajar con los cristianos. Yo a veces, miren, yo estoy decepcionado. ¿Saben qué es el tráfico de influencia? El tráfico de influencia es usar cierto poder para obtener un favor. Es una coima sin interés económico, pero con una manipulación indirecta. ¿Cuántos pastores y cuántos líderes cometemos tráfico de influencia sin querer? Y a veces hasta queriendo. ¿Cuánto nos aprovechamos de las circunstancias para beneficio propio? Y eso se debe a que la única forma de combatir la corrupción es enseñando la integridad. Ser íntegro en lo que ofrendo, en lo que digo, en lo que hago, en lo que declaro. Si tengo que hacer un trámite y para obtenerlo más rápido tengo que pagar, lo hago. Claro, yo sé que tan pecador es el que se corrompe como el que lo corrompe. Si alguna vez tú le das un soborno a alguien para un favor, tú eres tan corrupto como el que lo recibe. Porque tanta culpa tiene el que mata a la chiva como el que le aguanta la pata. ¿Has oído este dicho, verdad? Tan culpable es el que ejecuta un soborno como el que se lo deja ejecutar o lo provoca dándole una dádiva. Mira, si me ayudas te voy a dar algo. Estás alimentando la corrupción. No, los derechos no se compran, se adquieren. Es el producto de la ley, de la obediencia, tanto a la ley de los hombres como a la ley de Dios. Lo que pasa es que la ley de los hombres tiene su trampa escondida, pero la ley de Dios no tiene trampa escondida. El que peca y se acabó, y tiene que arrepentirse y volverse a Dios. Estamos en una época muy turbulenta de corrupción mundial. Si seguimos polarizando la sociedad, vamos a terminar comiéndonos unos a otros.
Y la iglesia no debe ser partícipe de este canibalismo social. Pero sí tenemos que orar y combatir la corrupción, llamando al hombre al verdadero arrepentimiento. Y buscar gente íntegra, con principios sólidos en la fe. Y voy a terminar leyendo un salmo que yo creo que muchos lo han leído, el Salmo 15 del 1 al 3. Salmo 15 del 1 al 3. Y sabe que este salmo lo deberíamos de escribir en la pared y ponerlo en el baño, y cuando vamos a hacer nuestra necesidad tenerlo enfrente y estarlo leyendo para que nos quede en la cabeza. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Es una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Esta es otra pregunta. Son dos preguntas. A ver la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Clarito. Para habitar en la casa de Jehová y para ir delante del santo, tenemos que andar en integridad y hacer justicia. Hablar la verdad, no calumniar y ayudar y hacer el bien al pueblo. Quien haga esto puede decirle: gracias, Señor, porque pertenezco al reino de la luz, al reino de Jesucristo. No quiero frenar que alguno quiere ir a la marcha. Vaya a la marcha que le dé la gana como persona, usted tiene derecho a hacer lo que quiera. Punto. Pero quiero que sepa algo: usted no va a poder cambiar el curso de la historia, ni va a poder detener la profecía bíblica. Usted no puede tener que el príncipe de este siglo tome el control de la humanidad para reinar. No lo puede evitar. Porque tienen que venir todas estas cosas para que Jesucristo pueda venir a destruir al maligno. Y por lo tanto, luchar contra la impunidad, y luchar contra la corrupción, y luchar contra la violencia, hay que hacerlo, pero es utópico, porque tiene que ocurrir. Y tiene que ocurrir porque lo dijo Jesús en Mateo 24:37. Sin embargo, sí podemos hacer algo. Salvar a los hombres que dentro de este marco corrupto quieran buscar la justicia de Dios, naciendo de nuevo y enfrentándose a un verdadero arrepentimiento. Y ese es el mensaje nuestro. Llamen a los corruptos que se arrepientan y que busquen a Dios de corazón, y deje el hombre inicuo su camino y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de este mundo confuso y corrupto, de violencia, de muerte, en donde tal parece que la corrupción lo abarca todo y lo consume todo, tu pueblo tiene que predicar la confrontación con Jesucristo. Tenemos que enseñarle al pueblo a ser íntegro, honesto, recto, justo, en medio de un mundo injusto, corrupto. Ayúdanos, Señor, a entender nuestro papel en estos momentos críticos que vive Honduras y que vive el mundo. Ayúdanos, Señor, a no participar de las obras infructuosas de la tiniebla, sino que entender que todo este acontecer es el producto del pecado que ha crecido y del hombre que se ha apartado de mí. Y que solamente volviendo a ti podremos restaurar lo que habíamos dañado. Yo sé que el pecado de la corrupción y de la violencia trae juicio, pero aquellos que te buscan y te sirven encontrarán misericordia. Gracias, Padre.
en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Yo les invito a los que no tienen el libro, puede leer esta modelo de cristianismo primitivo, que haya traje alguno lo pueden conseguir. Estudien este tema porque estamos viviendo tiempos muy comprometedores y la iglesia tiene que tomar posiciones muy sabias para no caer en el juego de Satanás. Dios les bendiga.